Durante las pasadas semanas, las abogadas de Ayuda Legal Puerto Rico hemos estado respondiendo a múltiples solicitudes, ya sean de medios, de otras organizaciones, también de la gente que acompañamos a través de nuestro servicio de apoyo legal gratuito, relacionadas a cuál es el Estado de Derecho, cuáles son las leyes, qué es eso que aplica ahora que estamos en medio de este caos de la administración de Trump y que también en Puerto Rico estamos viendo repercusiones en el proceso democrático cuando se trata de hacer legislación. En Ayuda Legal Puerto Rico tenemos una responsabilidad bien grande mientras estamos en los tribunales, mientras estamos haciendo talleres comunitarios, mientras estamos contestando cada una de esas peticiones de asesoría o de representación legal, y es que nosotras sabemos que tenemos que ir más allá. Por años hemos defendido nuestra capacidad y nuestra independencia para hacer, por ejemplo, trabajo de cabildeo y de política pública, para entender qué es lo que está pasando, no en ese caso individual de desahucio, no en ese caso individual de quien tiene una pregunta de inmigración, sino en el marco grande, qué es lo que supone ser ese sistema de justicia, ese sistema de derecho, qué responsabilidad tiene el gobierno y cómo nosotras podemos trabajar para no perderle el rastro a quienes quieren ganar violando los derechos de unos y de otros, a la misma vez en que se quieren mantener en total impunidad. Y ahora no va a ser la excepción. Por eso abrimos este pequeño espacio. Esto va a ser una conversación, esperemos que bastante breve, que es como un intermedio entre el podcast de Ayuda Legal Puerto Rico, Tus Derechos al Día, y el trabajo que nosotras hacemos, ya sea en redes sociales, ya sea lo que hacemos en medios o lo que hacemos con ustedes, organizaciones, cuando estamos reunidos en nuestra oficina. Así que tengamos una conversación y hablemos un poco de qué es lo que está pasando para entender cuál es el derecho, qué es lo que dice ahora mismo nuestro sistema, qué es lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump y qué tiene que ver eso con la gente. Y lo primero es que en este corto periodo de tiempo, yo creo que ni siquiera van 20 días, la administración de Donald Trump ha aprobado más de 40 órdenes ejecutivas y quizás en lo que sale esto vaya a aprobar otras 10 que se comparan a esas 220 órdenes ejecutivas que firmó, si no me equivoco, entre el 2017 y el 2021 en su pasado cuatrienio y que han tenido como objetivo no solamente establecer una política pública que ya venía prometiendo Donald Trump como parte de su campaña, una política pública contra los inmigrantes, contra las personas transgénero, contra los temas de justicia climática, sino que literalmente ha trastocado, ha cambiado, ha alterado, ha buscado empujar literalmente el mundo como lo conocemos. Y ese mundo va desde el trabajo que se está haciendo internamente a Estados Unidos y trabajo que no necesariamente está en las órdenes ejecutivas, pero en las últimas horas lo hemos escuchado decir con la misma facilidad que va a ponerle aranceles a todo el mundo independientemente de las consecuencias sobre el pueblo estadounidense. Ha dicho también que va a enviar personas inmigrantes indocumentadas por el mero hecho de ser personas inmigrantes indocumentadas a las bases de Guantánamo. Ha dicho también que va a ocupar la Franja de Gaza para hacer una ribera, para hacer, ¿verdad?, un espacio, debo decir, turístico, para hacer un nuevo desarrollo. Ha dicho también, o se ha logrado salir de las Naciones Unidas de la parte de lo que es el cuerpo o ese Consejo de Derechos Humanos tan importante para nuestro sistema internacional como nosotras lo concebimos. Y hace todo esto creando mucho ruido, pero también creando implicaciones muy serias como las que vimos cuando la semana pasada una orden ejecutiva mandó a no utilizar fondos contrarios a la política pública, entiéndase, no utilizar fondos federales en beneficio de poblaciones inmigrantes o poblaciones trans, entre otras. Envía un memorando, las organizaciones no solamente se asustan, no saben cómo van a continuar dando sus servicios, sino que organizaciones tuvieron una paralización de sus fondos, ya sea de manera muy breve o a lo largo de todo un día, no pudiendo ofrecer sus servicios tan críticos como son en temas de salud o por ejemplo como el caso de Sección 8 en Estados Unidos. Y de repente, a través de un memorando, una sola línea, lo deja sin efecto. Y de repente la secretaria de prensa de Casa Blanca dice, no, pero es que sigue en efecto la orden ejecutiva. Y se crea una atmósfera de incertidumbre y en la incertidumbre alguien sale ganando y es el propio Donald Trump. ¿Cómo escapamos de aquí? ¿Cuál es el Estado de Derecho? Esa es una pregunta bien complicada de contestar en este momento, aunque bien fácil de contestar a la misma vez. ¿Y por qué? Porque es que se ha generado muchísima confusión, como tú bien decías, con todo este ir y venir de órdenes ejecutivas que establecen política pública, que establecen por dónde se está moviendo el gobierno. Pero un poco, ¿verdad? Queríamos establecer que un país como los Estados Unidos, como es Puerto Rico, tiene una estructura, una jerarquía de leyes, una manera en que se organiza y se estructura todas nuestras regulaciones y que nos permiten
funcionar en sociedad, para bien o para mal, pero que nos permiten funcionar en sociedad. Entonces, ese Estado de Derecho, que es la forma en que se establece y que se genera la gobernanza, cómo vamos nosotros como país a estructurarnos, está basado en que esas regulaciones tienen que ser válidamente establecidas, y esa validez de cuál es la ley, ¿verdad? Lo que nos va a regir, lo que nos va a mandar, lo que tenemos que seguir, tiene que ser válido. Y esa validez es sumamente importante porque impacta no solamente a nivel macro la estructura de los Estados Unidos y de Puerto Rico, sino cosas tan sencillas y tan claras como cuánto y cómo vas a comprar el café de por la mañana o el café que tenemos aquí que nos han preparado tan generosamente. Así que impacta toda la vida, y esa validez es importante revisarla para que tengamos una estructura clara, o por lo menos una manera clara de ver este revolú que estamos viviendo en este momento. Yo creo que para nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico la invitación sería a que nosotras sabemos, obviamente, que cada vez que sale una noticia de una orden ejecutiva nueva, pues nos paralizamos en el sentido de que nos preguntamos qué es lo nuevo. Y nosotras mismas dentro de Ayuda Legal nos compartimos, ¿verdad?, esas noticias y las estudiamos. Pero creo que es bien importante, y por eso estamos hablando del Estado de Derecho, porque hay que comenzar a distinguir y a discernir que si hay de verdad o no un cambio en la estructura de derecho. ¿Por qué? Porque las órdenes ejecutivas, particularmente para que sean válidas, esa validez de la que hablaba Glory, son bien importantes que tengan un fundamento de ley, una ley que las respalde. Y ya sabemos que hay muchas de esas órdenes ejecutivas que son contrarias a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que sale la orden ejecutiva, ¿qué efecto tiene? Bueno, hay organizaciones que están yendo, y ustedes lo han estado escuchando, están yendo a los tribunales para impugnarlas. En el interín puede haber efectos negativos, eso es así, pero es bien importante que tengamos el conocimiento, porque no quiere decir necesariamente que porque una orden ejecutiva dice A o B, la actuación que usted está haciendo desde su organización o usted como persona sea ilegal. Y eso es bien importante. Y es importante a esos fines definir entonces qué es una orden ejecutiva y cuál es el poder que tiene una orden ejecutiva. Lo primero es que el sistema de gobierno estadounidense, como en el caso de Puerto Rico, tiene 3 ramas de gobierno: el ejecutivo, donde está el presidente; el legislativo, donde está el Congreso; y el caso del judicial, donde están los tribunales, donde están las cortes. Una orden ejecutiva literalmente es una directriz, es una capacidad que le da la Constitución de los Estados Unidos al presidente de emitir directrices para decir cómo se van a ejecutar las leyes. ¿Las leyes que crea quién? Pues el propio Congreso, ¿no? Así que esa orden ejecutiva literalmente lo que busca es establecer una política pública que no puede ser contraria a esas leyes, que no debe estar diciéndole al tribunal qué es lo que tiene o no tiene que hacer, sino literalmente es un mandato a las agencias de coge esta ley y la vas a ejecutar con esta perspectiva, con esta visión. De ahí que de momento el presidente Trump haya utilizado el andamiaje migratorio que existe, que establece que las personas sin documentos, por ejemplo, pueden ser deportadas, para coger con su poder ejecutivo y dar entonces una instrucción, que fue la instrucción más cruel, más drástica, más terrible, más violadora de esos derechos humanos, pero literalmente amparado en este tipo de esquema migratorio que ya está. En el caso, ¿verdad?, del presidente Trump, una de las cosas que vemos es que por más que él tenga órdenes ejecutivas, cuando hay órdenes ejecutivas que chocan con leyes, esa orden ejecutiva puede ser retada. Imaginemos, por ejemplo, el caso de todos esos empleados de carrera que a través de orden ejecutiva se dice que van a ser sustituidos por empleados de confianza. Pues esos empleados de carrera tienen, por ejemplo, derecho a protecciones federales, como es la Ley de Igualdad en el Empleo. Esa ley no deja de existir porque Trump haya emitido una orden ejecutiva, igual que no desaparecen las protecciones a sobrevivientes de violencia doméstica e inmigrantes, porque la ley contra la violencia de las mujeres, VAWA, por sus siglas en inglés a nivel federal, sigue existiendo aunque haya una orden ejecutiva. Estas órdenes ejecutivas, claro que tienen consecuencias concretas, no las queremos menospreciar. La activación de agentes, la militarización de la frontera, políticas, por ejemplo, que ahora dejan en vilo a las personas trans sobre cómo se nombra el pasaporte cuando se les va a emitir a nivel federal ese pasaporte, claro que las pone en vilo. Pero esas órdenes ejecutivas es bien consciente, es bien importante que la gente tenga claro que se pueden retar. ¿Y cómo se reta una orden ejecutiva? Se reta cuando el Congreso deja claro que la legislación dice otra cosa. Se retan en los tribunales, que ha logrado paralizar la efectividad de algunas de estas órdenes ejecutivas, o se retan a través de órdenes ejecutivas que emite un próximo presidente. Mientras tanto,
parecerían establecer el sistema de derechos, sí, pero es importante no perder de perspectiva que no son todo el Estado de Derecho, que no hacen desaparecer las leyes. Y esto es bien importante porque Trump ha estado legislando a través de Twitter, ha estado legislando a través de las redes sociales, a través de estas expresiones incoherentes, incongruentes, rimbombantes, todas estas palabras que se nos pueden ocurrir cuando de momento igual dice que una península cambió de nombre, a que le pertenece una franja de tierra, a que de repente va a meter a los prisioneros o que podría considerar poner los prisioneros en una de las cárceles más inhumanas que se ubica en El Salvador. Y es importante que todo este ruido no nos confunda exactamente de cuál es el Estado de Derecho, porque el derecho, para bien o para mal, rige tu vida. Desde la marca de pasta de dientes que tú usas por la mañana, hasta la decisión de poner tu cinturón de seguridad, hasta cuánto tú vas a estar pagando por las cosas que llegan por correo, hasta si tú vas a tener que ser separado de tu familia porque eres detenido y deportado de manera injusta y de manera contraria a los derechos por agentes del gobierno federal. Dicho eso, ciertamente estas órdenes ejecutivas tienen impactos en poblaciones particulares, como ha sido el caso de la población inmigrante, de la población transgénero, que han sido directamente señaladas. En ese sentido, nosotras sabemos que las personas inmigrantes, aún las indocumentadas, tienen derechos particulares que van desde reconocer que no son criminales porque su estado no los hace criminales, su estatus migratorio, pero también entender que tienen derecho a alguna garantía durante ese proceso que tiene que ver con la detención, con la deportación y que el corte de todos los servicios, que son desde salud hasta los alimentos que pueden conseguir, no es una medida humanitaria para lo que se ha estado haciendo o legítima que se merecen por el mero hecho de ser inmigrantes. Igual en el caso de las personas trans, esta atmósfera de miedo que se ha servido y que ciertamente impacta a las organizaciones que no saben si pueden continuar ofreciendo servicios a comunidades trans, es uno de los efectos directos de esta orden ejecutiva. Verónica. Sí, y eso es bien importante porque obviamente si una de las órdenes ejecutivas intenta invisibilizar quién somos nosotras mismas, ¿verdad? Como en la comunidad trans, que dice, no, el sexo es hombre y mujer. Obviamente eso envía un mensaje, es un mensaje peligroso y un mensaje que tenemos que tomar nota. Pero usted, antes de tomar decisiones en cuanto a eso, es bien importante que se informe, que esté educado y que sepa exactamente de lo que se trata. Porque al igual que no importa cuántas órdenes ejecutivas digan que solamente hay dos sexos, las personas trans siguen viviendo y seguirán aquí con nosotras. O sea, una orden ejecutiva no tiene la capacidad de desaparecer la humanidad de nadie. Eso incluye a las personas inmigrantes, eso incluye a las personas trans y eso incluye a todas las personas que estamos ahora mismo en un estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Por estas políticas del gobierno de Trump. Pero, aunque eso es así, tenemos una ventana, ¿verdad?, de acción y es una ventana también que comienza con la educación, ¿verdad? Informándonos y no tomando decisiones apresuradas por miedo, sino que un poco detenernos, ¿verdad? Y evaluar cuáles exactamente son las obligaciones de ley que nos rigen a nosotras como personas, como organizaciones y de ahí actuar. Porque pienso que muchas de estas políticas que se están anunciando a través de órdenes ejecutivas lo que quieren es lograr a través del miedo y a través de la intimidación lo que tal vez no pueden lograr a través de la ley. Entonces es bien importante que podamos hacer esa diferencia a la hora de tomar decisiones porque quizás podemos seguir dando, por ejemplo, servicios. Y, por ejemplo, encontrar estrategias de acción. Y encontrar estrategias. No es lo mismo usted pensar que de momento esto que dice Trump es la ley de la tierra, como se dice allá afuera, a usted reconocer que estos son piezas de política pública que está en el juego de la separación de poderes y que no solamente pueden ser frenadas por el sistema, sino que incluso, tengo que decir también que se atrasan en su aplicación. Una de las cosas que le decíamos a las organizaciones, hasta que tú no recibas una carta que diga que no, aquí continuamos operando como de costumbre, pero crean un chilling effect, un proceso de congelar a la gente en el ejercicio de derecho que va desde congelar a gente que aún teniendo sus documentos no se atreve a salir de su casa para irse a comer, o para ir a buscar comida, o para ir a la escuela, o para ir a trabajar, hasta el hecho de que la gente literalmente siente que no tiene salida, que no hay una posibilidad y que incluso por los canales no tradicionales para las activistas y los activistas que van a tomar la calle es definitivo saber que esta no es la ley de la tierra.
y que todavía hay mucho espacio para empujar. Gloria. Me parece que esta conversación, esta discusión es importante porque el montón, ¿verdad? La cantidad tan grande de órdenes ejecutivas y también tan violentas que han esta persona firmado, el presidente, en tan poco tiempo, crea esta sensación de que ya no tenemos salida y de que no hay otra manera en la que podamos vivir, en la que podamos ser, en la que podemos estar y que ya no tenemos tampoco espacio para nosotros reclamar, exigir y movernos y pedir nuestros derechos. Y me parece que es importante que estas conversaciones se den para que sepamos que sí hay espacio, que la ley no se acabó, que no se acabó el orden, que no se acabó la estructura, que el peso de Trump no puede más que los tres poderes, ¿verdad? Esa separación de poderes de la que hablábamos ahorita, sino que él está actuando enmarcado, ¿verdad?, dentro de su rama ejecutiva y que las otras dos ramas todavía conservan total poder, ¿verdad? Porque da la impresión de que esto es totalitarista, de que esto es, dictatorial, lo es, claro, de que es dictatorial y de que aquí manda una persona y eso no es así. Aquí mandan tres poderes que se balancean, pesos y contrapesos. Y eso que se nos olvida, ¿verdad? Y que es lo básico, pero que se nos olvida, que está en la Constitución, queremos recordarlo, ¿verdad? Porque eso está en la Constitución de los Estados Unidos, al igual que en la Constitución de Puerto Rico, el sistema republicano de gobierno, todavía existe. Y es importante, ¿verdad?, que sepamos que tenemos que defender esa estructura y que tenemos que hacer uso, ¿verdad?, de esos recursos, que podemos incidir tanto en la rama legislativa, que podemos incidir también desde los espacios judiciales, ¿verdad?, aunque no son los únicos, porque los espacios de participación pública, de salir a la calle, de expresarnos tanto en las redes sociales, pero también afuera, y de exigir y de movernos para que nuestro sentir se escuche y que nosotras podamos también incidir directamente en cómo se toman las decisiones a través de nuestra participación, eso lo tenemos que seguir haciendo. Y quiero decir, ¿verdad? Nosotras en cierta medida, y jamás quisiéramos ser personas que estamos tocando el violín mientras el Titanic se está hundiendo, estamos claras de ese poder que no solamente ha tenido Trump, sino su administración en lo que es el control de muchas partes de lo que es el sistema de derecho estadounidense. Lo que queremos dejar claro es que el sistema de derecho, incluso con todas sus fallas, reconociendo que los tribunales no son el lugar para reclamar justicia, no es un sistema que puede imperar y que puede absolverlo y que puede controlar el todo. Que todavía hay fisuras para aquellos que quieren todavía luchar por democracia dentro del sistema, y hay fisuras todavía más grandes para aquellos que ven de momento este panorama y se dan cuenta que los espacios de acción que son limitados hay que hacerlos crecer empujándolos, y ese es el espacio de los activistas. Como abogadas y como hacedoras de política pública no ganamos nada agrandando un monstruo que ya de por sí parece que lo está consumiendo todo, sino ponerlo en su justo tamaño, en su justa dimensión, en su justa incapacidad de literalmente tragarse todos los espacios de acción, porque como abogadas que también somos activistas reconocemos que hay unos espacios que jamás podrá controlar. Y ese primer espacio está desde las líneas de la gente que está ofreciendo servicios a la luz del sistema, recibiendo fondos federales, ofreciéndole camas a sobrevivientes de violencia doméstica indistintamente de su identidad de género, ofreciéndole escuelas a los niños indistintamente de su estado migratorio, y para ellos y para ellas no podemos darle la espalda a que existe un sistema que continúa y que tiene la obligación de seguir ofreciéndole servicios a la gente que lo necesita. Sí. Pero para las activistas tenemos que poner el monstruo en su justo tamaño, porque si no nos vamos a consumir en este hábito de lo que se ha convertido en levantarse todas las mañanas a ver qué hizo el presidente de los Estados Unidos y acostarse con un horror que solamente supera el de la noche anterior. Tenemos que buscar otras maneras, y me parece que tener la información correcta es apropiado. Entonces llegamos a Puerto Rico. Y en estas últimas horas hemos visto literalmente un espacio utilizando este proyecto, el PS 297, si no me equivoco, que es un proyecto que no buscaba otra cosa que no fuera prohibir, obstaculizar el aborto en menores de 15 años en ausencia del consentimiento de sus madres y padres, que no busca otra cosa en términos reales, y vuelvo aquí a poner el monstruo en su justo tamaño, que no fuera ir coartando poco a poco ese derecho al aborto por las partes que parecen
menos peligrosas, menos controversiales, donde se puede construir narrativa de mayor consenso, que es diciendo a la gente, esto es para que las niñas no vayan a abortar y no esconder a los violadores. Pues se pasa este proyecto que ni siquiera se había publicado en las plataformas electrónicas donde se publican los proyectos de ley, que nadie había podido ver, que no se hizo una sola vista pública, que los mismos legisladores estaban acabando de enfrentarse a él. Se da una discusión que a todas luces se dijo que fue una discusión larga, que literalmente duró como media hora, lo que nos hace sospechar sobre cuál es la extensión de los debates que se dan en la legislatura, y de golpe y porrazo se aprueba. Y de momento la gente nos pregunta, ¿esto significa que todo está perdido? Y nosotras tenemos que contestar. Yo creo que el ejemplo y las cosas hay que aprovecharlas, ¿verdad? Las oportunidades, incluso cuando tenemos pues quizás situaciones en las que nos ponen desventaja, como la aprobación de esta ley. Creo que es importante que analicemos que en efecto todo lo que acabo de relatar Ariadna es cierto, sin ninguna discusión, sin que tuviéramos siquiera la posibilidad de leer de qué se trataba el proyecto, ya estaba siendo aprobado, pero también vimos una discusión corta, según mis criterios, corta, pero que también nos permite ir adentrándonos a cómo es que se está batiendo el cobre en este nuevo gobierno. Y eso es bien importante. No podemos desentendernos pensando de que porque solamente un partido domina las cámaras legislativas y gobierna y domina el ejecutivo, no hay nada que hacer. No, hay un espacio ahí de incidencia, hay un espacio de acción y que comienza educándonos, viendo esas vistas, haciendo un mapeo de quién dijo qué cosa, dónde se van acomodando esas personas que están allá adentro, y eso es importante. Así que yo creo que en este proceso que terminó de una muy mala manera, ¿verdad? Porque un proyecto tan importante que coarta derechos, pues resultó que se aprobó sin ninguna discusión, pero creo que sacamos cosas importantes al haber participado desde la participación que pudimos dar, que fue sintonizar, ¿verdad? Las vistas cuando se estaban dando. Tuvieron tiempo para poder verlo, porque los que no pudieron, pues se les pasó y lo aprobaron sin poder ver. Yo creo que en este sentido el llamado, ¿verdad? Un poco lo que sacamos de esa experiencia que fue tan terrible, es que no podemos dormirnos en las pajas. Y yo creo que este proceso de atacarnos por todos lados, tanto el asunto, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, la misma vez que el asunto del aborto, la misma vez que el asunto del Instituto de Cultura, por todos lados estamos recibiendo, ¿verdad?, ataques y que necesitamos estructurarnos, ¿verdad?, incluso los recursos naturales que están bajo el fuego constantemente. Así que nosotros tenemos que ponernos las pilas y tenemos que estar encima de lo que está pasando en la legislatura, porque esto no puede seguir pasando y ya creemos, ¿verdad?, que esta es la manera en que esta gente va a querer aprobar las leyes, y eso es un problema, porque es un proceso súper antidemocrático. Así que tanto que hablamos de la democracia, tanto miedo que le tenemos a otros sistemas políticos, tanto miedo que están sembrando y sin embargo están actuando de una forma bien poco democrática, cerrándose a escuchar, cerrándose a examinar, a evaluar desde la perspectiva social, desde la perspectiva médica, desde tantas otras perspectivas que pudiéramos estar evaluando tantos diferentes proyectos, particularmente que se aprobó ayer. Así que yo creo que es importante que nosotros estemos ojo visor y que también sepan que vamos a estar ojo visor. Y cada una de las organizaciones tiene distintos enfoques y distintos focos de acción. Nosotras trabajamos con temas de vivienda, con temas de permanencia, del derecho a regresar, y nosotras vamos a seguir estando pendientes de todos estos proyectos para expresarnos y levantar nuestra voz. Para que no continúe este tipo de... Gloria, te referiste a que fue un problema, ¿no? Obviamente la manera en que se aprueba un proyecto de ley también es un problema, ciertamente la manera en que se está administrando los Estados Unidos y por consiguiente sus espacios coloniales, pero por consiguiente el mundo completo, ¿no? El impacto que va a tener a raíz de esto. Pero es también un área de oportunidad. Yo creo que si algo se notó y que tú decías durante ese proceso de debate en el Senado, es que literalmente cuando el interlocutor está solo, todo lo que dice son sus puntos, termina diciendo las partes a favor y en contra, se ven las fisuras, se ven los quiebres, se ve la debilidad de un presidente que hace y tiene que volver para atrás y hace y tiene que volver para atrás y que se convierte, aunque tiene un impacto muy detrimental en muchos grupos, es un hazmerreír de todo el planeta que lo está viendo, sí en estado de pánico, pero también un estado de incredulidad de que esto tan burdo
absurdo, esto tan absurdo está literalmente ocurriendo. Y esos quiebres nos dicen que esto no va a ser sostenible para ellos, desde ellos, y de nuevo abre el espacio de quienes hacemos política pública, de quienes hacemos defensa, pero de quienes sobre todo van a abrir camino con otras estrategias de incidencia y de hacer país y de hacer la democracia posible. Yo creo, ¿verdad?, que desde Ayuda Legal Puerto Rico nuestro rol, igual que hicimos durante el proceso de las elecciones, mientras seguimos litigando, mientras seguimos yendo a los foros locales y federales, mientras seguimos haciendo el trabajo de educación, mientras seguimos atendiendo los hotlines, las llamadas, viendo los casos que vemos, es organizar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en términos de poder coger toda esta información y hacerla accesible a la gente y que la utilices no para que tengas la información, no para que te sepultes sobre ella, no para el morbo por el morbo de que estamos en el fin del mundo, sino literalmente para actuar, porque es momento de insistir, es momento de resistir, pero también es tiempo de avanzar y las condiciones están para eso. Desde Ayuda Legal Puerto Rico abrimos un espacio de monitoreo donde estamos teniendo un observatorio de políticas públicas, donde estamos integrando pequeños resúmenes de esa agenda legislativa de aquí y de allá, de esas órdenes ejecutivas de aquí y de allá, y que puedes accesar a través de ayudalegalpuertorico.org. Tú entras a ayudalegalpuertorico.org y ahí vas a poder ver un banner, no sé cómo se dice en español, pero un banner, donde vas a poder entrar a ese observatorio y utilizar la información, pero no para solamente conocer tus derechos, sino para transformarlos en poder. Y desde Ayuda Legal Puerto Rico apostamos a que el mejor mundo, el mundo justo que queremos y merecemos, no solamente es posible, sino que está a la vuelta de la esquina y que estamos caminando en esa dirección.